Dragon Ball comenzando con el pequeño Broly. 231 Luis entrecerró los ojos, sus pupilas, brillantes como gemas, destellaron con una luz azul pálida. Habló en voz baja, con la calma de quien comenta el tiempo. El señor Vegeta está en peligro. La energía destructiva arrasó la conciencia de Vegeta como un maremoto. Su mundo quedó reducido a un caos púrpura. Todos sus sentidos fueron engullidos por una luz abrasadora y un dolor desgarrador. Me duele, de verdad, me duele cada centímetro. No se trataba solo de quemaduras en la piel o desgarros musculares, sino de un dolor que brotaba de su médula ósea. Cada nervio ardía, cada hueso se sentía como si lo aplastaran. Sentía como su vitalidad se desvanecía como arena, imposible de atrapar, imposible de detener. El dolor llegaba en oleadas, como el océano, empujándolo hacia el abismo de la oscuridad. ¿Es esto, la sensación de la muerte? Pensó en Bulma. La mujer que le había gritado antes de irse, siempre usando palabras duras para disimular su preocupación. Su cabello rubio, las finas arrugas en las comisuras de sus ojos cuando sonreía, su espalda mientras cocinaba sopa en la cocina. Pensó en Trunks, el hijo que nunca le tuvo miedo, el chico que sonreía con tanto orgullo en el campo de entrenamiento. Sus gruñidos de fanfarronería al levantar objetos pesados y la expresión de orgullo que no podía evitar mostrar cuando lo elogiaban. También pensó en su hogar en la tierra. El cielo azul, la brisa cálida, el techo blanco y las flores del jardín. Lo siento, no puedo volver. Su conciencia era como la llama de una vela a punto de extinguirse por el viento, meciéndose violentamente en la oscuridad. Justo antes de que se disipara cuando su alma estaba a punto de desprenderse de esa envoltura rota, una voz estalló en su mente. No era otra persona, ni Whis, ni Son Goku, sino algo que emergía del rincón más oscuro y sellado de su corazón. Era la voz de Beerus. No eran palabras memorizadas, sino una voluntad que resonaba en su alma. Nunca la había oído, pero la comprendió a la perfección. La voz era grave, serena, desprovista de emoción, como si hubiera emergido de un abismo eterno. La destrucción no es aniquilación. La aniquilación es un final. Oscuridad infinita, un vacío, el entierro de todas las posibilidades. Pero la destrucción es el requisito previo para crear un nuevo orden. Estas palabras impactaron el corazón de Vegeta como rayos, destrozando su miedo a la destrucción y ahuyentando la desesperación que produce la aniquilación. De repente lo comprendió. Destrucción y aniquilación no eran lo mismo. La aniquilación era un final definitivo. La destrucción era romper el viejo mundo para dejar espacio a uno nuevo que echara raíces. Las pupilas de Vegeta se contrajeron bruscamente. En ese instante, sentí una claridad sin precedentes. No dolor, ni desesperación, sino una lucidez pura y cristalina. Era como si una densa niebla hubiera oprimido su corazón durante años y ahora, finalmente, se hubiera disipado. La destrucción, ¿no es aniquilación? Su conciencia emergió lentamente, como una persona que se ahoga y finalmente alcanza la superficie. A su alrededor se extendía el infinito reino del vacío, cuyo frío tacto envolvía su alma, pero un calor abrasador brotaba de lo más profundo de su corazón, atravesando capas de oscuridad. Al principio, era solo un tenue resplandor, lejano como una estrella en el caos. Pronto, los puntos de luz se dispersaron, convirtiéndose en diminutas partículas que nadaban y chocaban dentro de su mar de conciencia. ¿La destrucción existe en aras de la creación? Este pensamiento le impactó como un rayo. De repente comprendió. La destrucción no es el final, sino un puente hacia el renacimiento. Estrellas destruidas, vidas borradas, universos desaparecidos. Cada acto de destrucción despejaba el camino para la siguiente tierra pura. La esencia de la destrucción, no es la ira, no es el odio, la energía en su interior bullía. Aquellas llamas púrpuras, antes consideradas fuente de aniquilación, se volvieron suaves, como viejos amigos que susurran con dulzura. En el pasado, había estado atrapado por la ira y aplastado por el odio, pero estas emociones eran solo la superficie, la piel que la destrucción usaba como disfraz. Una palabra surgió en su corazón, como una inscripción grabada en lo profundo de su alma. Pureza. Vegeta cerró los ojos lentamente. Su cuerpo colgaba en el reino destrozado, rodeado de fragmentos flotantes de continentes y restos de energía. Su respiración se ralentizó, larga y uniforme, como si estuviera en profunda meditación. Aquellas corrientes de energía destructiva que habían estado mordiendo frenéticamente su cuerpo ahora se habían transformado en bestias domesticadas, disminuyendo su ritmo.
Arcos púrpuras de electricidad danzaban sobre su piel, ya no desgarrando sus músculos, sino envolviéndolo suavemente, como si buscaran un hogar. No era que la energía de la destrucción se hubiera debilitado, sino que Vegeta había tomado la iniciativa de absorberla. Casque. Los ojos de Topo se abrieron de par en par, todo su cuerpo se paralizó. Extendió la mano para agarrar la energía púrpura que brotaba de su cuerpo, pero ésta se le escapó de los dedos como agua que fluye, dirigiéndose directamente hacia Vegeta. A Topo le empezó a sudar la frente y su cuerpo comenzó a temblar, no por miedo, sino por la conmoción. La energía ya no erosionaba el cuerpo de Vegeta. En cambio, se precipitaba hacia él frenéticamente, como si hubiera encontrado a su amo. Se arremolinaba, transformándose finalmente en finos hilos púrpuras que se clavaban en sus poros. La piel de Vegeta comenzó a resplandecer, sus venas irradiaban una luz púrpura, como una galaxia ardiendo en su interior. Sus músculos se contraían y expandían. Cada centímetro de su cuerpo se transformaba, cada hueso se nutría de la luz. El ambiente estaba impregnado de una sensación de opresión. Incluso los fragmentos flotantes temblaban, como si se sometieran a ese poder. Vegeta comenzó a transformarse. Su cabello pasó lentamente de negro a un gris plateado frío, erguido mechón a mechón como las púas de un erizo apuntando directamente al cielo. Sus mechones temblaban ligeramente, destellando con una luz blanca plateada y fría. Sus ojos cambiaron de negro a un púrpura intenso, con destellos púrpuras en sus pupilas como una tormenta inminente. Patrones de color púrpura pálido surgieron en su piel, extendiéndose desde su cuello hasta sus mejillas, desde sus muñecas hasta las puntas de sus dedos, como magma fluyendo bajo su piel, delineando patrones ancestrales como si fueran marcas dejadas por un dios. Los dibujos centelleaban, aumentando y disminuyendo su brillo al compás de su respiración, como el latido de un pulso ancestral. Su aura 11ª dimensión. Este era un reino que ni siquiera los dioses habían tocado. Todo el espacio comenzó a retorcerse. El aire se volvió viscoso como agua y la gravedad se descontroló. Las rocas flotantes giran lentamente, como si fueran atraídas por una fuerza invisible. La luz de las estrellas se deformó alrededor de Vegeta. Su aura desgarró la luz. Incluso la energía de destrucción invocada por Topo comenzó a agitarse, ya no como un arma, sino como peregrinos que rodeaban a Vegeta, esperando la orden de su amo. Al principio, el aura púrpura era solo una fina bruma que envolvía suavemente su cuerpo. En la etapa intermedia, el aura se solidificó, transformándose en energía fluida. En la etapa final, ese poder cubrió su piel como una armadura, emitiendo una luz deslumbrante. Continuó ascendiendo hasta alcanzar la cima de la 11ª dimensión antes de detenerse. Todo el espacio tembló. Fragmentos se desintegraron en polvo diminuto, bailando en la tormenta de energía. Un aura púrpura brotó del cuerpo de Vegeta como una erupción volcánica, destrozando la energía de destrucción restante. Arcos púrpuras de electricidad salpicaron en todas direcciones, aplastando las piedras circundantes y agitando todo el reino del vacío. El cabello de Vegeta ondeaba al viento, y todo su cuerpo emitía una luz deslumbrante, como una antigua deidad que desciende al mundo mortal. Los patrones de color púrpura pálido se volvieron aún más abrasadores, como acero fundido fluyendo sobre su piel. Abrió los ojos y dos haces de luz púrpura salieron disparados, atravesando directamente el espacio frente a él, dejando tras de sí parches del reino del vacío fracturado. Capítulo 232. El poder de la destrucción abrió los ojos. En sus pupilas de color púrpura intenso no había rastro de emoción. Ni ira, ni odio, ni siquiera sorpresa. No había ni el más mínimo atisbo de fluctuación. Solo había una cosa, absolutamente pura. Destrucción. Su mirada recorrió el lugar, como si no viera nada en absoluto, percibiendo solo el final último donde todas las cosas regresan a la nada. Incluso la luz temblaba al contacto con su mirada. Frente a él, Topo permanecía de pie, con el sudor corriéndole por la frente y goteando sobre los escombros a sus pies, donde se desvanecía en una bocanada de vapor. Miró fijamente a Vegeta. La expresión de su rostro pasó de la sorpresa a la desesperación y, finalmente, al alivio. Una sonrisa amarga asomó en la comisura de sus labios. La energía de destrucción en su interior estaba casi agotada. Su forma física comenzó a volverse translúcida, como un fantasma a punto de desvanecerse. Podía sentir con claridad que estaba a punto de ser borrado de este mundo, como las líneas de un dibujo que se borran con una goma de borrar. Así que así es, su voz era grave y ronca, como si lo hubiera comprendido todo.
Tú eres el único idóneo para convertirte en un dios de la destrucción. Mientras sus palabras se desvanecían, Topo se disolvió por completo en una imagen fantasmal. La energía que sostenía su existencia se descompuso por completa, transformándose en diminutas motas doradas de luz que se alejaron lentamente de sus dedos, hombros y frente. Era como una pintura que se desvanecía, cada vez más borrosa. Al final, solo quedó un rayo de luz limpio, puro e impecable, que volaba hacia el reino del vacío del mundo del vacío. La luz trazó un arco en la oscuridad, alejándose cada vez más hasta desvanecerse lentamente. Antes de desaparecer, su trayectoria parecía una herida en la oscuridad. Fue fugaz, luego engullida por la negra. Universo 11, Topo, eliminado. Vegeta permanecía de pie sobre las rocas destrozadas. Un aura púrpura ardía con furia a su alrededor, como fuego descendido del reino divino, infinito e incesante. Estas llamas danzaban inquietas a su alrededor, ascendiendo y descendiendo, rebotando como si tuvieran vida propia. Bajó la mirada hacia sus manos. En el dorso de sus palmas, fluían patrones púrpuras, serpenteando y enroscándose como criaturas vivientes. El poder que emanaba de estas líneas se elevaba. Este era el origen de la destrucción, la ley del universo mismo. Curvó suavemente los dedos, cuyas yemas brillaban con luz estelar púrpura, parpadeando levemente al compás de su respiración. Poder de la destrucción, y murmuró en voz baja, su voz provocando una leve resonancia en el reino del vacío. Un destello de comprensión cruzó su mirada. Así que así es. Alzó la vista, atravesando capas de espacio, mirando fijamente en silencio hacia el universo 11. Allí había una luz, tan tenue que parecía a punto de extinguirse, pero que persistía. Era como un símbolo grabado a fuego en su mente. Ese lugar era el universo de Topo y Jiren, un lugar al borde de la desaparición. Vegeta no se movió. Simplemente observar la distancia, dejando que ese poder fluyera a través de las yemas de sus dedos, sintiendo el poder del dios de la destrucción recorrer su linaje. Topo, Jiren, su voz era baja y firme, como si hiciera una promesa, recordaré tu universo. Alzó la mano y el aura en su palma se concentró en una pequeña esfera de luz. La esfera giró lentamente, emitiendo un suave resplandor como si hubiera reunido todo un universo. La contempló, con un leve, casi imperceptible, sonrisa asomando en la comisura de sus labios. De repente, presionó los dedos y la esfera se hizo añicos, convirtiéndose en destellos luminosos que se precipitaron hacia el vacío. Esos puntos de luz eran como meteoros, trazando brillantes estelas en la oscuridad del mundo del vacío, antes de ser finalmente engullidos por la oscuridad. En la tribuna de espectadores, en la ubicación del universo 7, reinaba un silencio absoluto, apenas se oían los latidos del corazón. Todos contienen la respiración. Un instante después, estalló un estruendoso grito de júbilo. Krillin saltó de su asiento de un brinco, agitando los puños, con una sonrisa que casi le llegaba a la nuca. Vegeta ganó. Ganó. Gritó con fuerza, como si lanzara una bomba al aire helado. El tercer ojo de Tien Shinhan se abrió repentinamente, reflejando la figura saltarina de Vegeta. Apenas podía creerlo. Vio claramente los patrones púrpuras que recorrían el cuerpo de Vegeta. Esa aura no solo era pura, sino prácticamente idéntica a la de un dios de la destrucción, quizás incluso más poderosa. Su voz tembló ligeramente. Esta aura, es exactamente como la de un dios de la destrucción, no, incluso más inmensa. Son Goku se quedó a un lado, con los brazos cruzados sobre el pecho y una leve sonrisa en los labios. Mirando a lo lejos, sus miradas se encontraron en el aire. No dijeron nada, pero sus ojos lo decían todo. Ambos habían superado los límites de un Super Saiyajin y alcanzado un nuevo nivel. La residencia del viejo Kai era una isla flotante en ruinas, suspendida en el vacío. Las rocas de color gris azulado estaban cubiertas de densas grietas, como si hubieran resistido incontables batallas feroces y aún se mantuvieran en pie a duras penas. Unas cuantas aves desconocidas sobrevolaban el cielo, sus agudos graznidos perforando las finas nubes. El maestro Roshi se apoyaba en el bastón de madera, desgastado por el uso, mientras permanecía al borde del precipicio. Detrás de sus gafas de lectura, sus ojos, entrecerrados, reflejaban las experiencias de toda una vida. Las arrugas en las comisuras de sus ojos estaban marcadas en su piel como la textura de la corteza de un árbol. Sonrió. Su sonrisa era leve pero cálida, como la primera brisa invernal. Ese tal Vegeta por fin ha encontrado su propio camino. Su voz era ronca, pero excepcionalmente clara, y resonó por toda la isla.
En la lejana arena, la luz y la sombra púrpura se replegaron lentamente, y el flujo de aire de todo el recinto tembló en respuesta. Son Goku cruzó los brazos, con las venas hinchadas, mirando fijamente a Vegeta en el campo. Aquel tipo, que solía ser tan orgulloso como una bola de fuego ardiente, ahora estaba envuelto en el poder de la destrucción, erguido, con la mirada tan fría como una espada. El cuerpo de Son Goku tembló ligeramente. No era miedo, sino todo lo contrario, excitación, intención de batalla, la naturaleza bestial enterrada en su linaje se encendió una vez más. Sus dedos se crisparon levemente, listos para lanzarse en cualquier momento y chocar contra esa figura púrpura a su antojo. Vegeta, exclamó con voz baja, un tono extremadamente grave, como el estruendo antes de una erupción volcánica, tu forma de dios de la destrucción, tu aura ya puede rivalizar con mi ultra instinto. Sentado en una plataforma elevada al otro lado de la arena, Beerus, el dios de la destrucción, se recostó en su silla, con una expresión tan relajada como si estuviera tomando el sol en casa. Brazos cruzados, piernas en alto, con una actitud despreocupada en todos los sentidos. Pero la curva de sus labios lo delató. Era claramente reconocimiento, aprecio y quizás incluso un atisbo de celos. HMPH, por fin parece algo. Su tono era indiferente, como si evaluara un producto apenas aceptable, pero su mirada permanecía fija en Vegeta, incapaz de apartarla. Whis se agachó a un lado, sonriendo, su bastón balanceándose suavemente en su mano, la bola de cristal en la parte superior brillando con una luz azul pálida. Inclina ligeramente la cabeza, su cabello blanco plateado ondeando con la brisa, su voz tan suave como si estuviera acariciando a un niño. Lord Beerus, ¿cree que el señor Vegeta es apto para ser candidato a dios de la destrucción? Beerus no respondió directamente. Guardó silencio durante unos segundos, con una expresión incierta en los ojos, como si estuviera meditando. Tras un rato, habló lentamente, con un tono que denotaba una imperceptible expectativa. Aún le queda mucho camino por recorrer. Pero, al menos, va por el buen camino. Dicho esto, golpeó el respaldo de la silla con un dedo, toc, toc. Al otro lado de la arena, Broly permanecía de pie al borde del terreno destrozado. El suelo bajo sus pies se había agrietado formando una telaraña, con escombros rodando por todas partes y levantando motas de polvo. Sus profundos ojos verdes miraban a Vegeta con serenidad, como un lago, sin una sola onda, pero ocultando corrientes subterráneas. Capítulo 233. El precio de un ataque sorpresa. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, como si acabara de tener una idea interesante. Forma de dios de la destrucción, 11 dimensión fina. A mitad de sus palabras, se detuvo, y su nuez de Adán se balanceaba como si estuviera reprimiendo a la fuerza algún impulso en su corazón. En lo profundo de sus ojos verdes, parecía esconderse un fuego. Las llamas parpadeaban, pero él no las dejaba estallar. Si luchan contra mí con todas sus fuerzas, probablemente podrían durar hasta la 11 dimensión. Etapa avanzada. Pensó eso para sí mismo, pero no dijo nada. Simplemente apoyando la cabeza profundamente. Ese fue gesto como el reconocimiento de un guerrero a otro, o como el de una bestia dormida que rinde tributo en silencio a los de su especie. Antes de que la atmósfera pudiera enfriarse, una figura de color verde brillante atacó repentinamente desde un costado, moviéndose tan rápido como un rayo que surcaba el cielo. El aire se rasgó instantáneamente con un chirrido penetrante, y la corriente de aire se levantó grava. Las piedras seguían girando en el aire, pero nadie podía ver la sombra. Era Kefla. La guerrera de la integración corporal del universo 6. Su cabello también era verde, pero más largo, y ondeaba salvajemente al viento, mientras sus ojos estaban llenos de una frenética intención de batalla. Ella había estado observando la batalla desde las sombras. Oculta como una serpiente, esperando desesperadamente una oportunidad. Ahora que Jiren y Toppo habían sido derrotados, Vegeta acababa de terminar de evolucionar y aún se estaba recuperando, y la atención de Broly estaba completamente centrada en él. Había llegado la oportunidad. Sí. El puño derecho de Kefla estaba envuelto en una energía densa y de color verde brillante. Ese ki era como una llama que se movía de un lado a otro, ardiendo violentamente y silbando al brotar de su puño. Este puñetazo fue suficiente para destruir un planeta entero. El suelo explotó bajo sus pies, dejando una profunda zanja. Lo dio todo, con el puño apuntando directamente a la espalda de Broly. El resultado: el puño impactó con fuerza en la espalda de Broly. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo explosión. Sin onda expansiva. Ni siquiera un golpe sordo.
Broly no se movió ni un centímetro, como una torre de hierro en medio de una tormenta. Ni siquiera el dobladillo de su ropa se mueve. La fuerza del contragolpe rebotó a lo largo del puño de Kefla y subió por su brazo, como olas que chocan contra un arrecife, sacudiéndola con tanta fuerza que los huesos y músculos de su brazo casi se desintegraron, e incluso se le abrió una herida sangrienta en la membrana entre el pulgar y el índice. Casque. Sus pupilas se contrajeron hasta quedar del tamaño de la cabeza de un alfiler, su rostro lleno de incredulidad. No, esto era imposible, era demasiado escandaloso. Claramente había usado toda su fuerza, fue un ataque sorpresa, aprovechó el momento crítico, como pudo. Broly se giró lentamente. Sus movimientos eran muy lentos, tan lentos que Kefla incluso podía oír el leve crujido de su ropa al estirarse sus músculos. Esos profundos ojos verdes miraban a Kefla como si observara una hormiga en el suelo. En su mirada no había ira ni desprecio, solo una calma insondable. Esa clase de calma solo surge cuando la fuerza absoluta lo domina todo. ¿Un ataque sorpresa? Su voz era tan tranquila como un lago, pero cada palabra atravesaba el corazón de Kefla como una espina de hielo, haciendo temblar todo su cuerpo. ¿De verdad crees que eres digno? Tras decir esto, Broly ni siquiera se molestó en mover un dedo. Simplemente se quedó allí de pie, observando el polvo que se alzaba ante él como una montaña. El aire estaba impregnado del persistente aroma a energía y polvo quemado. La luz del sol se filtraba por las grietas de las ruinas, dejando un efecto de luz y sombras moteadas en el suelo. Kefla permanecía de pie entre los escombros, respirando agitadamente, con el pecho agitado y el rostro enrojecido. Pero no era por timidez ni vergüenza. El enrojecimiento provenía de la ira y la humillación. Tenía los dedos apretados con tanta fuerza que las uñas casi se le clavaban en las palmas de las manos. Miró fijamente a Broly con furia, la ira fría ardiendo en sus ojos. Sus labios temblaron durante un largo rato, pero las palabras de humillación la ahogaron, incapaz de emitir un solo rugido. ¿Qué dijiste? Finalmente, rugió, y su voz resonó por todo el campo de batalla, sacudiendo los escombros hasta que se derrumbaron con estrépito. Flexionó ligeramente las piernas, adoptando una postura de combate, tensó los músculos y un aura verde brillante parpadeó sobre su cuerpo como un volcán a punto de entrar en erupción. Yo dije, Broly alzó la mano derecha con un movimiento tan pausado como una cámara lenta. Sus dedos eran delgados, un tenue brillo esmeralda resplandeció en sus yemas, y tocó suavemente la frente húmeda por el sudor de Kefla. En cuanto la punta de su dedo tocó su piel, estaba fría como el hierro, sintiéndose al instante como un susurro del dios de la muerte. Eres demasiado débil. Kefla quedó completamente congelada. No es que tuviera demasiado miedo para moverse, sino que el ki que emanaba del dedo de Broly era demasiado aterrador. Un poder que escapaba a su comprensión, como una gran montaña que la presionaba directamente sobre la espalda, casi rompiendo la columna vertebral, haciendo que la sangre en sus venas se coagulara. Su visión se nubló hasta distorsionarse, sus músculos se tensaron y hasta respirar se convirtió en una lucha. El aire se volvió denso y sofocante, y el sudor goteaba de las puntas de su cabello, cayendo sobre las rocas a sus pies, salpicando con unos pocos sonidos suaves. Hermana mayor, una voz temblorosa surgió de lo más profundo de la garganta de Kefla. Era la de Kale. Era el miedo y la impotencia de una niña, como un pequeño retoño doblado por la tormenta. No tengas miedo. Inmediatamente después, la voz de Caulifla se estalló, portando una llama tenaz que iluminó la esperanza en la oscuridad. Todavía no hemos perdido. La voz estalló en el interior de Kefla, despertando su espíritu de lucha. Apretó los dientes, castañeteándoles, y un poco de sangre brotó de la comisura de sus labios. Con una sacudida violenta, su aura verde brillante se estalló como una explosión volcánica, apartando el dedo de Broly. La onda expansiva levantó escombros, e incluso el aire se onduló en círculos. Se retiró rápidamente, aplastando varias rocas, y se distancia de ellas. En los ojos de Kefla se reflejaba una rabia pura, su cabello ondeaba como cintas y parecía haberse convertido en el centro de una tormenta. Broly, no menosprecias a la gente. Rugió, con una voz feroz y llena de una tenacidad obstinada e inquebrantable. Inmediatamente después, su ki se disparó. No se trató de un aumento normal, sino que, como el rugido del océano, fue un tsunami que lo sumergió todo al instante. El aura verde brillante se expandió repentinamente, convirtiéndose en un enorme vórtice que arrasó con todos los escombros y el polvo. Relámpagos dorados crepitaron dentro del aura, cada chasquido rasgando el aire, como si el cielo y la tierra temblaran.
Su figura se expandió, sus músculos se abultaron, las venas sobresalieron de forma aterradora bajo su piel y sus ojos se tornaron rojos como la sangre, llenos únicamente de locura y un poder incontenible. Su aura ascendió directamente a la 11 dimensión. Etapa intermedia. Todo el campo de batalla tembló, el suelo se agrietó formando una especie de telaraña y las rocas a lo lejos se hicieron añicos, convirtiéndose en polvo. La figura de Kefla parecía excepcionalmente imponente en medio del aura esmeralda y dorada. El espacio estaba distorsionado y la luz a su alrededor se negaba a obedecer. Este es el verdadero poder del legendario Super Saiyajin. Rugió con voz ronca, grave y vibrante, como si estuviera atascada en su pecho. Juntó las manos a la altura del pecho, con los dedos extendidos, y la energía convergió frenéticamente en sus palmas. Una gran esfera de energía verde brillante giró rápidamente, con arcos eléctricos dorados bailando en su superficie. El ki que fluía en su interior parecía capaz de destruirlo todo, incluso de absorber la luz circundante y proyectar una sombra opresiva. Ella extendió sus manos violentamente hacia adelante, y la bola de energía dejó escapar un chillido penetrante, como un caballo salvaje que se libera, estrellándose directamente contra Broly. El terreno quedó arado directamente, los escombros y el polvo salpicaron a ambos lados, y el aire crepitó al ser abrasado por el intenso calor. Broly seguía allí de pie, con el pelo perfectamente peinado. Se limitó a observar la bola de energía que se aproximaba, con una mirada tan indiferente que no parecía que estuviera luchando, sino más bien que estuviera viendo caer una hoja. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y negaron con la cabeza con mucha suavidad. Su largo cabello apenas se mecía con las corrientes de aire. No había rastro de pánico. 11ª dimensión etapa intermedia, entre los Saiyajin, esto ya se considera bastante fuerte. Dijo en voz baja, con un tono frío, como si comentara un combate aburrido. Capítulo 234. Una brecha debrumadora levantó la mano derecha y extendiendo lentamente los dedos, con movimientos tan elegantes que despertaron un atisbo de envidia, como si simplemente estuviera arrancando una flor. En la palma de su mano, el ki esmeralda se condensa silenciosamente. Al principio, era como una tenue luciérnaga, tan suave que era casi imperceptible. Sin embargo, pronto esta esfera de luz se comprimió, reduciendo el tamaño de una canica. La superficie del orbe era lo suficientemente lisa como para reflejar la imagen de uno, pero en su interior bullía con un poder escalofriante y destructivo, como si el mismísimo fin de los tiempos se hubiera concentrado en ese punto singular. Con tan solo sostener el orbe, el aire circundante pareció volverse instantáneamente denso y viscoso, como si aplastara la respiración de todos los que estaban cerca. Pero comparado conmigo, todavía te falta mucho. Broly habló con calma, como si nada ocurriera, pero su voz poseía una majestuosidad irresistible que no admitía preguntas. Con un simple movimiento de muñeca, la esfera salió disparada más rápido de lo que uno puede parpadear. Una imagen de color residual esmeralda atravesó el espacio, impactando directamente contra la enorme bola de energía de Kefla. No hubo punto muerto, ni rugido atronador. El orbe de Broly atravesó la bola de energía de Kefla como una bala cruzando papel, partiéndola desde el centro. La bola de energía emitió un chillido al partirse en dos, su superficie cubierta de grietas doradas antes de detonar por completo detrás de Broly. Una onda expansiva de luz cegadora se propagó hacia el exterior, arrasando rocas y polvo, mientras que visibles ondulaciones circulares rasgaban el suelo. Sin embargo, a ojos de Kefla, aquella esfera no se había detenido. Atravesó los restos de la explosión, dirigiéndose directamente a su pecho con precisión letal. PFFT. Escupió violentamente un chorro de sangre que describió un arco a través de la luz del sol, manchando su ropa y las piedras bajo sus pies. Salió disparada hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, agitando débilmente las extremidades mientras miraba fijamente al cielo con la mirada perdida. Su espalda se estrelló contra un enorme fragmento de la arena a lo lejos. Con un estruendo ensordecedor, la roca se hizo añicos, lanzando escombros por todas partes y levantando una nube de polvo. Su cuerpo estaba incrustado en la roca destrozada, sus manos colgaban flácidamente contra el suelo, su cabello se extendía desordenadamente sobre las grietas de la piedra. Un agujero ensangrentado, carbonizado y humeante, del tamaño de un pulgar, desfiguraba su pecho. La sangre se filtraba lentamente hasta empapar el suelo. Luchaba por incorporarse, con los nudillos blancos por el esfuerzo, intentando desesperadamente salir a rastras del polvo y los escombros. Cada movimiento le provocaba un dolor abrasador en el pecho, como si ardiera en su interior.
Alzó su rostro pálido para mirar la herida en su pecho, con los ojos llenos de incredulidad. Su poder legendario de Super Saiyajin, la carta ganadora de la que había estado tan fanáticamente orgullosa, no había podido bloquear ni siquiera un golpe casual de él. Sus labios se entreabrieron, su voz tan débil como una vela al viento. ¿Cómo es esto posible? La voz de Kefla temblaba, la llama de desafío en sus ojos parpadeaba, a punto de extinguirse. Solo quedaba un pavor insondable. Por primera vez, se sintió verdaderamente impotente, consumida por la desesperación de ser aplastada por completo, como por el agua fría y creciente del mar. Broly caminó hacia ella. Cada paso a través del vasto campo de batalla resonaba con una claridad cristalina, golpeando su corazón como el golpe de un martillo. Su figura se hizo cada vez más grande en la visión borrosa de Kefla, creciendo hasta parecer una montaña insuperable. Se detuvo frente a ella y bajó la mirada, desprovisto de compasión o burla, solo de indiferencia, como si observara a una hormiga debatiéndose a sus pies. ¿Es este el alcance del universo 6? ¿Guerrero de la integración corporal? Su voz era tan distante que rozaba la frialdad. Cada palabra le atravesaba el corazón como una hoja envenenada, amenazando con congelarle la sangre. Hizo una pausa, bajó la mirada y dijo: «Realmente me decepcionas». Broly levantó lentamente la mano derecha, abriendo la palma con los dedos ligeramente curvados. El aire parecía ser atraído, comenzando a converger hacia su mano. Grava, polvo e incluso partículas en suspensión en el aire se desplazan hacia él. Una luz esmeralda emanaba de las líneas de su palma, al principio solo una tenue luminiscencia, como luciérnagas que parpadean en la oscuridad de la noche. Esa luz se condensa rápidamente en una esfera del tamaño de un puño que flotaba sobre la palma de su mano. Ondulaciones recorrían su superficie como runas antiguas palpitando con vida, o tal vez como el latido del corazón de alguna criatura. Con cada pulso, la esfera brillaba con más intensidad y el aire circundante se volvía cada vez más denso. La esfera era pequeña, pero ejercía una presión tan intensa que impedía respirar. No era violenta, sino pura hasta la santidad, como si el poder del origen mismo del universo se hubiera concentrado en ella. Kefla se puso de pie con dificultad entre los escombros, y el movimiento produjo un sonido áspero y chirriante contra la piedra. La herida del tamaño de un puño en su pecho seguía supurando sangre, que goteaba por sus músculos hasta el suelo, dejando manchas de color rojo oscuro sobre la roca destrozada. El poder regenerativo de su forma de Super Saiyajin legendaria provocó que un aura verde pálida emergiera alrededor de los bordes de la herida, y el tejido de la piel se retorcía visiblemente mientras sanaba, aunque el dolor aún distorsionaba sus facciones. Apretó los dientes, aferrándose mientras la sangre brotaba de sus encías, y un aura esmeralda surgió de su cuerpo una vez más, envolviéndola en un rugido. El aura surgió con fuerza, dispersando los escombros circundantes. Abrió las manos de golpe y dos enormes bolas de energía se condensaron en sus palmas. Cada una del tamaño de una cabeza humana, con superficies surcadas por grietas como esferas de lava a punto de erupcionar. Esto aún no ha terminado. Ella rugió, su voz sonaba como acero rechinando. Con un movimiento de sus brazos, ambas bolas de energía salieron disparadas simultáneamente, describiendo arcos distorsionados en el aire mientras se estrellaban contra Broly. Las esferas de energía cortaron el aire con un silbido agudo, abrasando la atmósfera hasta deformarla y creando dos estelas de calor abrasador. Broly no esquivó el ataque. Simplemente se quedó allí, como si fuera uno con la tierra misma. El orbe que sostenía en la mano tembló ligeramente, y una onda se propagó hacia afuera, como si una piedra hubiera caído en un estanque de agua. Entonces, una succión invisible surgió de la esfera. No era viento, ni gravedad, sino una forma más profunda de absorción, como si la esfera misma fuera una puerta de entrada al vacío. A medida que las bolas de energía se aproximaban, sus trayectorias se distorsionaban instantáneamente, atrayéndolas directamente hacia el orbe. Aceleraron, sus superficies se desprendían a medida que la energía verde se transformaba en polvo de estrellas, atraídas hacia la esfera como polillas a una llama. Las dos esferas de energía se desvanecieron en la palma de su mano sin hacer ruido, como gotas que caen al océano, sin dejar rastro alguno. La esfera se iluminó por un instante fugaz antes de volver a su ritmo original, como si nada hubiera sucedido. Casque. Las pupilas de Kefla se contrajeron y sus ojos temblaron violentamente. Su mente se quedó en blanco y su cuerpo retrocedió instintivamente, aplastando una roca bajo sus pies. Pero inmediatamente presionó los dientes y se mantuvo firme, reprimiendo su miedo, con los músculos tensos mientras se preparaba para la batalla.
Una leve sonrisa, casi burlona, asomó en la comisura de los labios de Broly. El orbe en su palma brilló aún más, su tono esmeralda se intensificó como si estuviera imbuido de un poder infinito. Extendió los dedos y lanzó la palma hacia adelante. El orbe se transformó instantáneamente en un rayo esmeralda que se dirigió hacia Kefla. El haz no era rápido, decir que era lento no sería una exageración, sino que fluía por el aire como una suave corriente. Sin embargo, la fuerza opresiva permanecía intacta. El aire parecía comprimirse, extendiéndose en ondas concéntricas que pulverizaban los escombros circundantes hasta convertirlos en polvo. Kefla sintió que le ahogaban la respiración, que una mano invisible le oprimía el pecho, y cada inhalación le provocaba un dolor abrasador e intenso. Capítulo 235. El regreso del poder legendario del Super Saiyajin. Kefla apretó los dientes, casi hasta el punto de que se podía oír crujir sus huesos. Extendió las manos con violencia, y una luz verde se encendió en sus palmas. La energía se estalló como una cascada, creando rápidamente una gruesa barrera frente a ella. Por no mencionar que en la superficie de la barrera estaba cubierta de grietas, muy parecida al caparazón de una tortuga vieja, e incluso brillaba con un brillo metálico. Kefla presionó los dientes, poniendo toda su fuerza en ello hasta que los músculos de sus brazos se tensaron hasta casi ceder, y las venas se reventaron como si estuvieran a punto de desgarrarle la piel. Un rayo de luz se acercó lentamente, chocando contra la barrera. Un sordo estruendo resonó, como si alguien hubiera golpeado una campana gigante, con un zumbido bajo que resonaba incesantemente en sus oídos. La onda expansiva empujó a Kefla varios metros hacia atrás, y sus pies abrieron profundas zanjas en la roca, pulverizando las piedras. Sus brazos temblaban violentamente, sentía como si sus músculos estuvieran a punto de desgarrarse vivos, y las venas de su frente se hinchaban como si pudieran estallar en cualquier momento. Sin embargo, la barrera permanecía, aferrándose obstinadamente. Cuando el rayo de luz la alcanzó, la barrera se onduló, la energía se enredó y resistió, emitiendo un sonido de fricción áspero y chirriante. Lo bloqueé, las palabras salieron a duras penas de su boca, con un atisbo de alivio, su voz increíblemente débil. Kefla jadeaba como un combustible, cada respiración tenía sabor a sangre. Pero el rostro de Broly permaneció impasible, terriblemente tranquilo, incluso un poco indiferente. Levantó la otra mano, moviendo suavemente sus delgados dedos, y un grupo de puntos de luz esmeralda brotó de las yemas de sus dedos. Pequeños como una chispa, pero de un brillo cegador. Con un ligero movimiento, un segundo rayo de luz salió disparado, abriendo paso como una serpiente hacia el punto que acababa de ser alcanzado por el rayo anterior. Aquel lugar ya estaba cubierto de finas grietas, hecho añicos como si fuera cristal golpeado por un martillo. ¡Ah! Gritó Kefla con angustia, con la voz quebrada. La presión de las dos vigas se unía, como si fueran dos grandes montañas que ella cargaba sobre sus hombros. Sus rodillas comenzaron a flaquear, sus piernas temblaban sin cesar, y la roca bajo sus pies no pudo soportar la fuerte presión, derrumbándose en un abismo, con las piedras haciéndose añicos hasta convertirse en polvo. La piel de sus brazos comenzó a agrietarse, la sangre brotaba y se convertía en una niebla de sangre al entrar en contacto con la energía. Se aferró a la vida como una mártir clavada en una cruz. Espera. Espera. La voz de Caulifla estalló desde lo más profundo de su corazón, llena de ira y terquedad. Una luz color sangre ardía en los ojos de Kefla, y una bestia gigante parecía estar experimentando un despertar en su interior. Un poder más primitivo y feroz emergencia de cada rincón de su cuerpo. El legendario poder del Super Saiyajin surgió en la desesperada situación, y un aura verde brotó, semejante a un volcán, envolviéndola por completo. El aura se expande con un estruendo, dispersando instantáneamente los dos rayos. Las haces de luz se transformaron en puntos verdes en el aire, para luego disiparse gradualmente. Broly retiró las manos, dejándolas colgando a sus costados. Miró a Kefla, y un atisbo de interés brilló finalmente en sus ojos. No era sorpresa, ni amenaza, sino simplemente como ver un juguete que de repente se vuelve interesante. Inclinó ligeramente la cabeza, y las comisuras de sus labios se curvaron aún más. ¿Todavía capaz de desatar todo su poder? Digno de ser un Super Saiyajin legendario. Dijo con voz baja y ronca, como papel de lija raspando metal. Kefla jadeaba con dificultad, su pecho subía y bajaba agitadamente. El aura verde que envolvía todo su cuerpo ardía con más y más intensidad, como un incendio forestal que se extendía a los alrededores.
Sus ojos se tornaron rojos como la sangre, sus pupilas se estrecharon hasta convertirse en finas agujas, y su mirada denotaba la ferocidad de una bestia salvaje. Su larga cabellera se elevó explosivamente, e incluso sus mechones de pelo danzaron salvajemente dentro del aura. Sus músculos volvieron a abultarse. Sus hombros se ensancharon, los músculos de su pecho se elevaron y los músculos de sus brazos se marcaron en bultos, líneas llenas de una fuerza explosiva. La roca bajo sus pies fue abrasada por la ola de calor, emitiendo un silbido, y rápidamente se derritió convirtiéndose en lava de color rojo oscuro. Broly. Rugió con fuerza, su voz llena de una extrema intención asesina. Ella concentró todo su poder en su puño derecho, el puño envuelto en una gruesa capa de luz verde esmeralda, los patrones de energía en su superficie retorciéndose como seres vivos, con la postura de querer perecer con el mundo. Se transformó en un rayo de color verde esmeralda y se abalanzó sobre Broly. La roca bajo sus pies se hizo añicos al instante, convirtiéndose en polvo. Los escombros salieron disparados hacia atrás, levantando una ráfaga de aire. La velocidad era increíblemente rápida, el aire se desgarraba y se oían fuertes estampidos sónicos uno tras otro. Ese puñetazo, cargado de toda su vida y su ira, bastó para destrozar una estrella. El puño impactó en el pecho de Broly. No hubo explosión ni onda expansiva. Su puño quedó bloqueado por una capa de ki transparente, delgada como, por desgracia, pero indestructible. Toda su energía fue absorbida, incapaz de producir ningún efecto, y los patrones de energía también colapsaron y se disiparon como si hubieran chocado contra una pared invisible. ¿Qué? Las pupilas de Kefla se contrajeron bruscamente, casi saliendo de sus órbitas. Su cerebro sufrió un cortocircuito por un instante y, en un abrir y cerrar de ojos, quedó paralizada. Broly bajó la mirada hacia su puño, que estaba a solo una pulgada de su pecho. La luz verde que permanecía en su puño tembló ligeramente, como un polluelo moribundo que lucha por liberarse. Alzó la vista hacia Kefla, con expresión tranquila, incluso con un atisbo de diversión a su costa. ¿Eso es todo?, dijo con un tono monótono, incluso teñido de aburrimiento. Kefla apretó los dientes, con las encías sangrando. Quiso retirar el puño, pero sintió la mano como si estuviera suspendida en el aire. ¿Alguien la había agarrado? No, era la última pizca de energía en su cuerpo que comenzaba a ser drenada por algo, fluyendo poco a poco hacia Broly. Podía sentir claramente cómo sus fuerzas se agotaban, cómo su cuerpo se regresaba gradualmente vacío y débil. Sus músculos comenzaron a encogerse, su piel perdió su brillo y el color rojo sangre de sus ojos se desvaneció lentamente. Quería aferrarse, quería luchar, pero era completamente impotente. Sus brazos comenzaron a flaquear, sus rodillas se debilitaron y cayeron hacia adelante. Broly se limitó a observar en silencio, y en todo el campo de batalla, solo quedaban los jadeos de Kefla, junto con el débil y desesperado Siseo mientras su poder se agotaba. ¿Qué está pasando? El grito de Caulifla rompió el silencio sepulcral del campo de batalla, mientras el miedo le oprimía la garganta. Sus pupilas se contrajeron rápidamente, su cuerpo fue incapaz de dejar de retroceder, y débiles chispas brotaron de la grava bajo sus pies. De repente, el aire se llenó de una extraña sensación de opresión, como si manos invisibles se extendieran desde todas direcciones. Mi energía está siendo absorbida por él. La voz de Kefla temblaba, sus dedos se ponían blancos mientras intentaba apretar el puño, solo para sentir que su fuerza se desvanecía poco a poco. Jadeaba con dificultad, su rostro cubierto de sudor frío, su aura verde parpadeando salvajemente, siendo atraído a la fuerza hacia Broly por algo. Broly permanecía en silencio no muy lejos, con sus profundos ojos verdes como antiguos estanques, muertos y sin movimiento. Observó fijamente a Kefla, con una sonrisa compleja asomando en las comisuras de sus labios. No era burla, sino la naturalidad de un dominador que cosecha la victoria. Sus brazos colgaban hacia abajo, con los 5 dedos extendidos de forma natural. En el aire flotaba un tenue zumbido de energía, como si el mundo entero temblara a sus pies. ¿Puedes sentirlo? La voz de Broly era muy baja, pero golpeó el corazón de Kefla como un pesado martillo. Tu poder legendario de Super Saiyajin está regresando al origen. Antes de que terminara de hablar, la grava circundante se elevó sin que el viento la soplara, flotando en el aire, subiendo y bajando al ritmo de su respiración. El suelo se abrió en finas grietas, de las que se filtraba una luz roja oscura, iluminando su sombra como la de un dios antiguo. Capítulo 236. El origen del legendario Super Saiyajin. ¿Tú, ¿de qué estás hablando?
La voz de Kefla se elevó bruscamente, y quiso retroceder, pero descubrió que sus pies estaban como clavos en el suelo. No podía moverse en absoluto. Se inclinó hacia adelante, protegiéndose el pecho con las manos, su aura verde esmeralda se agitaba frenéticamente mientras intentaba desesperadamente liberarse a esa atracción invisible. Apretó los dientes, las venas se le hincharon en la frente y el sudor le corría por las mejillas. El poder legendario del Super Saiyajin es el poder más primigenio dentro del Saiyajin. Limaje. La voz de Broly era grave, sonaba casi como si proviniera de un abismo. Avanzó paso a paso, el suelo bajo sus pies se hizo añicos por completo, y los escombros se esparcieron a su alrededor. Mantuvo la mirada fija en Kefla, sus ojos verde oscuro reflejaban su figura que luchaba violentamente. Yo soy la fuente del Super Saiyajin legendario. Tu poder siempre me ha pertenecido. En cuanto terminó de hablar, el aire se sintió como si algo enorme lo aplastara. Kefla sintió como si una mano invisible la estuviera sujetando, y su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Se agarró los hombros con fuerza, clavándose las uñas en la carne, intentando bloquear la pérdida de energía de su cuerpo, pero fue inútil. El aura verde esmeralda seguía drenándose de ella, transformándose en corrientes de luz esmeralda que, como serpientes, se precipitaban hacia Broly. Con cada rayo de luz que se desvanecía, Kefla palidecía. Su respiración se aceleró, su pecho subía y bajaba agitadamente y sus labios se tornaron morados. No, no lo hagas, su voz se fue debilitando cada vez más, hasta convertirse casi en un susurro. Su cabello pasó gradualmente del verde esmeralda al negro, perdiendo su brillo mechón a mechón, como hierba marchita que colgaba sobre sus hombros. Sus músculos también comenzaron a atrofiarse, perdiendo definición rápidamente, y su estatura volvió a la normalidad, visible a simple vista. Sus piernas flaquearon, sus rodillas se estrellaron contra el suelo, la grava se le clavaba en la piel y la sangre le corría por las espinillas. Pero ni siquiera sentí dolor. Todo su cuerpo se sentía vacío, y solo la invasión, la desesperación de sentir que le habían agotado las fuerzas. El ki de la coliflor y la col rizada comenzó a separarse, como dos hilos entrelazados que se separan a la fuerza. Kefla a veces se veía nítida, a veces borrosa, su silueta parpadeaba bajo la luz del sol como un espejo a punto de romperse. Un leve crujido resonó en el aire. El poder de la integración corporal había colapsado hasta su límite. Broly alzó la mano, con los dedos extendidos, y una esfera de luz verde esmeralda apareció en su palma, cuyo resplandor fluía sin cesar. Una fuerza de succión aún mayor envolvió por completo a Kefla, levantándola y dejándola suspendida en el aire. La energía verde esmeralda brotó con furia, como una inundación desbordante, transformándose en torrentes de luz deslumbrante que se vertieron en la palma de la mano de Broly. Las haces de luz se entrelazaban en el aire, formando una enorme roja que teñía de color esmeralda el espacio circundante. El viento aullaba y los escombros volaban por los aires en el torrente de energía. El intenso calor distorsionaba el aire. Las grietas en el suelo se extendían continuamente y el magma de color rojo oscuro se agitaba en las profundidades. Pasó un minuto. Kefla había vuelto completamente a su estado normal. Su cuerpo se volvió semitransparente, y las figuras de Caulifla y Kale parpadearon a la luz del sol, como dos fuegos a punto de extinguirse. La integración corporal estaba a punto de disolverse. La mirada de Kefla estaba perdida, sus labios ligeramente entreabiertos, pero no podía emitir ningún sonido. Sus manos colgaban impotentes, con las yemas de los dedos temblando ligeramente, como en la última lucha de una persona que se está ahogando. Broly retiró la mano y la esfera de luz se hundió en su pecho. Cerró levemente los ojos y respiró hondo, como si saboreara el regusto de la energía. El aire volvió gradualmente a la calma, los restos flotantes cayeron al suelo con un estrépito, y el polvo se fue asentando lentamente. Abrió los ojos, su mirada pasó vagamente por Kefla, no, para ser exactos, por los cuerpos de Caulifla y Kale. Suficiente. Su voz era tan tranquila como si afirmara un hecho. Ya no necesito tu energía. En cuanto las palabras salen de sus labios, el último rastro de tensión en el aire se disipó por completo. Kefla se separó del estado de integración corporal. Un destello de luz blanca la atravesó, y Caulifla y Kale se separaron como trozos de papel rasgados, desplomándose ambas sobre los escombros. Caulifla yacía boca arriba, respirando con rapidez, con la cara manchada de polvo y sangre, el pelo esparcido desordenadamente por el suelo, los brazos amoratados y los dedos flácidos.
Kale yacía de lado cerca de allí, con el cuerpo acurrucado, el rostro pálido cubierto de sudor y lágrimas, los labios secos y morados, y la respiración tan débil que apenas se veía el movimiento de su pecho al respirar. Hermana, su voz era apenas audible, como si viniera de muy lejos. Quiso levantar la mano, pero sus dedos no respondían. Yo, todavía puedo luchar. Caulifla apretó los dientes, con la voz ronca. Empujaba contra el suelo, con las yemas de los dedos poniéndose blancas por el esfuerzo, aplastando la grava que había bajo ellos. Se puso de pie con dificultad, con las piernas temblando, las rodillas incapaces de soportar su peso. Respiró hondo y dejó escapar un rugido, intentando transformarse en Super Saiyan. El aura dorada parpadeó a su alrededor, pero era tan frágil como la llama de una vela al viento. Su cabello se detuvo justo cuando adquiriera un tono dorado claro. Ni siquiera pudo mantener la primera etapa. Unos segundos después, el aura dorada se extinguió por completo y su cuerpo se tambaleó, a punto de caer de nuevo. Aguanta, Broly. Avanzó con sus últimas fuerzas. Sus pasos eran inestables, cada uno de ellos como si pisara algodón. Su puñetazo carecía de fuerza, ni siquiera movía el aire. En sus ojos solo se reflejaban terquedad y renuencia, pero su cuerpo ya la había traicionado. Broly ni siquiera giró la cabeza. Agitó la palma de la mano con indiferencia. El viento que salió de su palma aulló, barriendo con poder destructivo, y un sonido agudo y penetrante resonó en el aire. Estallido. Caulifla fue golpeada como por un martillo gigante, saliendo disparada de la arena y describiendo un arco en el aire. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Sus brazos y piernas se arrastraron detrás de ella debido a la inercia, y su cuerpo cayó al reino del vacío del mundo del vacío como una cometa con la cuerda rota. Kale también fue arrastrada por el viento de las palmeras, alejándose como una hoja caída, y ambas se desvanecieron juntas en la luz de teletransportación. Con un destello, desaparecieron por completo. Universo 6, Caulifla, eliminada. Universo 6, Kale, eliminada. Broly retiró la mano y se dio la vuelta, con movimientos tranquilos y naturales. Sus túnicas ondeaban ligeramente con el viento, y la grava bajo sus pies crujía al pisarla. Alzó la vista hacia las gradas, su mirada recorrió a la multitud y finalmente se detuvo en el universo 6. Champa se desplomó en su silla, con el rostro completamente desprovisto de cualquier rastro de autosatisfacción, dejando solo una expresión de absoluta desesperación. Con la boca ligeramente abierta, los ojos muy abiertos, las pupilas desenfocadas, las manos colgando flácidamente sobre los reposabrazos y las yemas de los dedos temblando ligeramente. Se recostó hacia atrás, la silla crujió, como si tampoco pudiera soportar su peso. Murmuró para sí mismo. Kefla, perdida, todo, está perdido. Su voz se fue apagando cada vez más, hasta que finalmente desapareció por completo en su garganta. Patos estaba justo a su lado, con sus ojos grises sin una pizca de brillo. Simplemente bajó un poco los párpados y dejó escapar un leve suspiro. Ella rozó ligeramente su cetro, y la luz en la parte superior del cetro parpadeó antes de volver al silencio. Sus labios se movieron, pero ni siquiera pudo pronunciar una palabra de consuelo. La voz del gran sacerdote resonó, tranquila y sin ondulaciones, como si viniera del horizonte. Cada palabra resonaba en cada rincón del estadio, perforando los oídos de todos y llegando al corazón de todos. Universo 6, todos los miembros eliminados. Según las reglas del torneo del poder, este universo será borrado. En cuanto se pronunciaron esas palabras, el lugar quedó sumido en un silencio absoluto. Todos los participantes miraron hacia los dos Zenon. Los dos Zenon se pusieron de pie simultáneamente, y sus figuras parecían particularmente deslumbrantes a la luz. Alzaron sus pequeñas manos, sus movimientos sincronizados, los dedos extendidos, las palmas apuntando hacia la dirección del universo 6. Sus rostros estaban inexpresivos, sus ojos tan hundidos como pozos profundos. Capítulo 237. Borrando el universo, bórralo. Fue una frase suave, dicha como de pasada, pero en un instante, el universo entero dejó de latir. Todo en el universo 6 galaxias, estrellas, planetas, incluso la historia y los sueños fue, en aquel estruendoso rugido, como si una mano gigante lo hubiera arrancado de un lienzo y lo hubiera convertido en la nada. No quedaba nada. Lo único que quedaba era el aire helado y un agujero negro que se expandía frenéticamente en el centro del antiguo universo, engullendo los últimos vestigios de luz. Champa comenzó a desaparecer. Desde los dedos de los pies hacia arriba, se volvió lentamente transparente, como arena fina que se desliza entre los dedos. Sus pies se desvanecieron poco a poco.
El color y los dibujos de su piel se desvanecieron, haciéndose añicos en motas de luz que fueron arrastradas por el viento. Sus piernas, rodillas y muslos, sus músculos, se iban desmoronando poco a poco, desmoronándose lentamente como una estatua de piedra erosionada por el hielo y el viento. Su torso se desdibujó hasta convertirse en una masa informe, su corazón se redujo a una tenue luz púrpura antes de extinguirse por completo. Finalmente, su cabeza, sus ojos seguían bien abiertos, reflejando la figura de Beerus en sus profundidades. Las comisuras de sus labios se crisparon, como si aún quisiera decir algo. Beerus, ha ganado, la voz parecía brotar de lo más profundo de su garganta, llena de amargura e impotencia, transmitiendo una sensación de desesperación que le exigió hasta la última gota de sus fuerzas restantes para poder pronunciarla. La voz se fue desvaneciendo gradualmente, y la última partícula de luz se desvaneció en la oscuridad infinita. Patos permaneció de pie donde estaba. Su larga cabellera plateada flotaba ligeramente en el reino del vacío. Observar cómo su dios de la destrucción y supremo Kai se convertían en la nada, con el rostro desprovisto de toda expresión. Sus ojos dorados eran tan fríos como un lago helado. Ni siquiera una leve onda los perturbaba. Ni siquiera movió las comisuras de los labios, simplemente se quedó allí parada, como si se tratara de una simple y ordinaria despedida. Beerus permanecía de pie en la arena, en el sector del universo 7, con los brazos cruzados sobre el pecho, firme. En su rostro no se apreciaba ninguna emoción. Sus ojos eran tan serenos como el agua estancada. Pero en ese instante, su cola se agitó repentinamente detrás de él, como un látigo que se despierta de golpe, delatando la fugaz oleada en su corazón. La cola describió un arco en el aire antes de tensarse de nuevo. Whis estaba detrás de él, sonriendo, con los ojos casi entrecerrados formando medias lunas. Lord Beerus, el universo 7 ha ganado. Su tono era ligero y desenfadado, exactamente igual que si estuviera anunciando que se cenaría esa noche. La voz de Beerus era baja y profunda, como una pesada piedra arrojada a un estanque profundo. Esto aún no ha terminado. Topo sigue en la arena. Observó con profunda expresión a las dos figuras entrelazadas al otro lado de la arena. Al otro lado de la arena, el aire aún temblaba. El duelo entre Topo y Vegeta se encontró en sus últimas réplicas. La forma de dios de la destrucción de Topo ya se había derrumbado. Su estructura, originalmente enorme, se había encogido por completo, como un rascacielos que pierde su soporte. La energía púrpura de su cuerpo se desprendió en escamas, dispersándose en el reino del vacío como si fueran escamas, mientras su luz se atenuaba. Respiraba con dificultad, cada respiración requería toda su fuerza, incluso sus costillas crujían. Tenía los brazos caídos, los puños ligeramente apretados, y de vez en cuando un tenue arco eléctrico púrpura se destellaba entre sus dedos, pero se extinguía rápidamente. El sudor le corría continuamente por la frente, acumulándose en gotas sobre la barbilla y cayendo sobre la arena con un sonido de repiqueteo. Sus piernas temblaban ligeramente, sus rodillas se doblaban y luego se estiraban, como si pudiera desplomarse en cualquier momento. Pero no cayó. Esos ojos grises estaban fijos en Vegeta, que estaba frente a él. En sus pupilas no había odio, ni ira, solo una llama, una persistencia terca como la médula. Vegeta no se veía mucho mejor. Había alcanzado el despertar en la forma del dios de la destrucción, pero el poder simplemente había sido vertido en su cuerpo, como si hubiera sido introducido violentamente en un recipiente que aún no se había abierto. Sus músculos se contraían por completo, sus venas se hinchaban bajo su piel como cauces de ríos desbordados. El aura púrpura fluctuaba en intensidad, a veces explotando en el cielo, a veces reducida a un tenue resplandor, a punto de extinguirse. Su ki era caótico, su pecho se agitaba, el aire silbaba entre sus dientes. El sudor le resbalaba por las sienes hasta los ojos. Parpadeó, sin tener tiempo de secárselo. Topo, la voz de Vegeta era ronca, como papel de lija raspando contra una placa de hierro, con los labios agrietados y sangrando, ya no te quedan fuerzas. Admite la derrota. Topo negoció con la cabeza, con un movimiento pequeño pero firme. Levantó la mano para limpiarse la sangre de la comisura de los labios y luego el bajón. Mientras siga en pie, no admitiré la derrota. Su voz era firme, como una piedra rodando por el lecho de un río, inamovible para cualquiera. Dio un paso al frente hacia Vegeta. El primer paso fue increíblemente lento. Levantó el pie derecho, lo mantuvo suspendido en el aire y luego lo golpeó con fuerza, provocando que la arena retumara sordamente. En el segundo paso, su pie izquierdo siguió. Su cuerpo se tambaleó, pero aún así no se cayó.
En el tercer paso, flexionó aún más las rodillas, como si soportara la gravedad de todo el universo. Cada paso agotaba todas sus fuerzas, la arena se agrietaba bajo sus pies, la grava saltaba y rebotaba hacia el reino del vacío. Vegeta observar la figura que se acercaba lentamente, viendo que estaba a punto de desplomarse, pero aún se mantenía en pie. De guerrero a guerrero, en ese instante, un destello de respeto cruzó el corazón de Vegeta. ¿Estás dispuesto a luchar hasta el final por tu universo?, dijo Vegeta con calma, con un tono aún más solemne que una simple afirmación. Toppo ascendió, y el brillo en sus ojos se intensificó por un instante. Esta es mi justicia. Alzó la mano derecha, con los dedos extendidos, y de su palma brotó un destello de energía púrpura, como magma que se filtra por una grieta. Era del tamaño de un frijol, débil como una pequeña vela a punto de apagarse con el viento, pero parpadeaba con tenacidad, inquebrantable. Le tembló ligeramente la mano. Era solo el temblor de su cuerpo al límite, no miedo. Vegeta exhaló, el aire era helado. Su pecho se expandía y contraía, su mano derecha se apretaba, sus nudillos crujían mientras el poder púrpura del dios de la destrucción se enroscaba alrededor de su puño en círculos, emitiendo un zumbido bajo. Su mirada se clavó en Toppo. Al instante siguiente, ambos atacaron a la vez. Franco puñetazo destructivo. Toppo balanceó su brazo derecho, un delgado rayo de luz púrpura salió disparado de su palma como una flecha, comprimiendo todo su poder y dirigiéndose directamente hacia Vegeta. El aire silbó al ser arrastrado por la corriente. Franco puñetazo destructivo. Vegeta lanzó un potente puñetazo derecho, y un halo púrpura explotó instantáneamente, convirtiéndose en una abrasadora ola de energía que se precipitó hacia adelante como un tsunami. Auge. Las dos fuerzas de energía púrpura chocaron en el aire, un rugido ensordecedor parecía partir del universo en dos. El anillo de onda expansiva que estalló en el centro creció descontroladamente, y el vendaval arrastró grava y polvo hacia la oscuridad. En el punto de impacto, corrientes eléctricas púrpuras surgieron como un enjambre de víboras enloquecidas, retorciéndose por el suelo y el aire, extendiéndose con furia. Capítulo 238. El capítulo final del orgullo Vegeta destruyó directamente la energía de Toppo. Puedes imaginarlo como una masa de vidrio chocando contra un martillo. En el momento en que se hizo añicos, chispas púrpuras salpicaron por todas partes, como fuegos artificiales que se marcharon repentinamente en el momento en que estallan. Su puño no se detuvo en ningún momento, portando el aura púrpura, destrozando la defensa de Toppo por completo. Y luego, el puño impactó con fuerza en el pecho de Toppo. El sonido en realidad no era fuerte. Fue como golpear un trozo de madera seca, un golpe seco, breve y sordo. El cuerpo de Toppo se arqueó violentamente hacia atrás, como la cuerda de un arco completamente tensada. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando la figura de Vegeta en sus pupilas, y un jadeo casi ahogado escapó de su garganta, como el rugido final de una bestia estrangulada. Entonces, todo su cuerpo salió disparado hacia atrás. Sus pies se separaron del suelo, su cuerpo giraba, completamente desprovisto de fuerza, como una hoja marchita atrapada en una ventisca. Con sus extremidades extendidas sin fuerza, dio una voltereta en el aire, cruzó el borde de la arena y cayó al abismo del mundo del vacío. Nunca cerraba los ojos. En el instante previo a su desaparición, Toppo vio claramente el rostro de Vegeta. Cubierto de sudor y heridas, lleno de un agotamiento absoluto, pero sobre todo, de respeto. Vegeta, ganaste, sus labios se movieron, sin emitir sonido alguno, simplemente formando la silueta de aquellas palabras. Entonces, su figura fue engullida por el insondable reino del vacío. Universo 11, Toppo, eliminado. En las gradas, el lugar original del Universo 11 estaba completamente vacío. Bermouth y el Supremo Kai habían sido borrados hacía mucho tiempo, en el momento en que Champa fue eliminado, sin dejar rastro alguno. Los asientos de los Predator restantes llevaban mucho tiempo vacíos. Habían dejado un calor persistente al marcharse, pero este se desvaneció con la luz de la teletransportación en el segundo siguiente. Solo Margarita permaneció de pie allí. Su cabello plateado ondeaba suavemente, sus pies suspendidos, toda su figura flotando ligeramente en el reino del vacío. Sus ojos grises observaban a Vegeta en la arena. Vegeta estaba de pie al borde de la arena, de espaldas a ella, con el aura púrpura ardiendo en su cuerpo como una bandera ondeando al viento. Los labios de Margarita se crisparon. No se le podía llamar sonrisa, solo un mínimo cambio muscular que casi nadie notaría, pero lo contenía todo.
alivio, arrepentimiento, respeto y la sensación de que todo había terminado. Por fin, se acabó. La voz era muy baja, como si hablara consigo misma, o tal vez pronunciara la última frase al universo vacío. En ese momento, la voz del gran sacerdote resonó, pacífica pero vasta, como si viniera de cada rincón del universo simultáneamente, haciendo eco en el mundo del vacío. Universo 11, todos los miembros eliminados. Este universo será borrado. Los dos Zeno volvieron a alzar sus manitas, con movimientos tan ligeros como un batidor. Una tenue luz apareció en las puntas de sus dedos, y las corrientes de aire en el reino del vacío temblaron, como si el universo entero contuviera la respiración. Bórralo. Sin embargo, aquella voz infantil era tan fría como el hielo que se rompe. Auge. Todo en el universo 11 fragmentos de la arena, polvo, energía residual fue engullido por una luz blanca sin fin. Aquella luz blanca no tenía forma definida, pero como una bestia hambrienta, abrió sus grifos y engulló toda la existencia. Solo un silencio inquietante permanecía en el aire, como si incluso el sonido hubiera desaparecido. La luz se disipó gradualmente, dejando solo la nada absoluta, sin rastro de ondulación. En la arena, solo quedaron dos figuras. Broly estaba de pie sobre un fragmento del tamaño de la palma de la mano, cuyos bordes eran irregulares como papel rasgado. Sus pies estaban firmemente plantados en el centro del fragmento, su largo cabello de color verde tinta flotaba suavemente en el reino del vacío como si fuera agitado por un viento invisible, cada mechón trazando un hermoso arco. Sus músculos no estaban tan tensos como antes, pero seguían siendo sólidos y fuertes. Su armadura de combate era de color verde oscuro, estaba cubierta de grietas e incluso la hombrera estaba chamuscada y ennegrecida. El aura de ki verde hacía tiempo que había retrocedido, y solo aparecían ocasionalmente unas pocas y diminutas motas de luz energética, que se desvanecían de la superficie de su piel como las últimas luciérnagas que se extinguían en el cielo nocturno. Bajó la cabeza, su respiración era pausada y profunda, su mirada fija al frente con serenidad. Vegeta estaba de pastel sobre otro fragmento, ligeramente más grande, con bordes relativamente limpios. Sus manos colgaban a sus costados, sus dedos temblaban ligeramente, el dios púrpura de la destrucción. Su aura se desvanecía como la marea, disipándose de la superficie de su cuerpo, dejando solo una fina capa de niebla cálida. Su cabello pasó lentamente del gris plateado al negro, con unos tenues destellos de luz púrpura que brillaban en las puntas, como el último resplandor del sol poniente. Sus ojos de color púrpura intenso volvieron gradualmente a un negro azabache, sus pupilas se normalizaron y el blanco de sus ojos se enrojeció por el agotamiento. Las marcas púrpuras en su piel se desvanecieron, como si se desprendiera de una hermosa concha, dejando al descubierto una piel pálida y una miríada de heridas densas. Varias heridas profundas en su cuerpo sangraban lentamente, la sangre goteaba por sus brazos y piernas sobre el fragmento, produciendo un leve sonido de goteo que era excepcionalmente claro en el reino del vacío, mortalmente silencioso. Los dos se miraron fijamente a través del reino del vacío. La respiración de Vegeta era rápida, su pecho se agitaba violentamente, cada respiración tensaba sus heridas, haciendo que sus hombros temblaran ligeramente. Tenía los labios agrietados, gotas de sudor y sangre se mezclaban y resbalaban por su frente, pero su columna vertebral permanecía recta, sus rodillas sin doblar. Se irguió con todas sus fuerzas, con la barbilla ligeramente levantada y la mirada tan afilada como un cuchillo. Broly lo miró, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, dejando ver una rara sonrisa. Esa sonrisa reflejaba aprecio, elogios e incluso un leve respeto. ¿Todavía puedes mantenerte en pie? La voz de Broly era baja y firme, como el eco persistente después de una tormenta. Déjate de tonterías. Vegeta resopló, emitiendo un sonido de desdén por la nariz. Levantó la mano y se limpió la sangre de la comisura de los labios. ¿Quién te crees que soy? Broly no respondió, simplemente lo miró con calma y luego se dio la vuelta. Sus movimientos eran lentos y pausados. Los bordes del fragmento producían un leve crujido debido al desplazamiento de su centro de gravedad. Su mirada cruzó el reino del vacío, dirigiéndose hacia el gran sacerdote. El gran sacerdote se encontraba de pie ante las gradas, con las manos juntas frente a él, en una postura tan elegante como la de una estatua. Sus túnicas blancas ondeaban suavemente con la brisa, y en su rostro se reflejaba una sonrisa estándar, impasible y tranquila. La voz del gran sacerdote resonó de nuevo, clara y firme, como una campana que tañe en todo el reino del vacío. Torneo del poder, concluido. Recorrió con la mirada todo el estadio, sin vacilar en su mirada. Universo 7, victoria.
En cuanto pronunció esas palabras, las gradas del universo 7 se estallaron en vítores atronadores, y las ondas sonoras resonaron con fuerza contra el reino del vacío. Krillin se levantó de un salto, y su cabeza calva se deslumbró con un arco de luz bajo los focos. Su rostro estaba lleno de emoción, su boca estirada hasta las orejas, sus manos agitadas en alto, como un molino de viento. Ganamos. Ganamos. Estaba tan emocionado que su voz se volvió un poco ronca, saltó frenéticamente de puntillas, casi saliendo disparado. Tien Shinhan también se puso de pie bruscamente, su tercer ojo en la frente se abrió de golpe, su pupila giró, reflejando las dos figuras borrosas en la arena. Tenía los ojos húmedos, las lágrimas le brotaban y le resbalaban por la cara. Se mordió el labio con fuerza, intentando que su voz no temblara, pero finalmente dejó escapar un suspiro ahogado. El maestro Roshi se apoyó en su bastón y se puso de pie lentamente. Sus gafas de lectura reflejaban la luz, sus ojos estaban entrecerrados, ligeramente húmedos. Una sonrisa de satisfacción asomaba en la comisura de sus labios, mientras las profundas arrugas de la risa marcaban cada pliegue de su rostro. No dijo ni una palabra, solo se acercó levemente, como si ofreciera el máximo respeto a esta batalla. Gohan se puso de pie bruscamente, con los puños apretados y los nudillos blancos. Su rostro resplandecía, sus ojos estaban rojos y no pudo reprimir la sonrisa que asomaba en las comisuras de sus labios. Observó a las dos figuras en la arena, moviendo los labios como si quisiera decir algo, pero al final, no pronunció palabra. Simplemente apretó aún más los puños, como si intentara canalizar toda su emoción en las palmas de sus manos. Majin Buu ya había recuperado su robusta forma, con sus pupilas rojas brillantes como el fuego. Saltaba en su asiento, agitando los puños y gritando. Buu ganó. Buu quiere comer chocolate. Su cuerpo se balanceaba de emoción, su piel rosada resplandecía suavemente bajo las luces, rebosante de inocencia infantil. Son Goku permaneció sentado, con los brazos cruzados sobre el pecho, los dedos casi clavados en sus brazos. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, las comisuras de sus labios se curvaron, pero parecían rígidas, como forzadas. Miró fijamente la arena, con un destello de renuencia en sus ojos, oculto como una chispa. Bajó ligeramente la cabeza, dejando que su flequillo le ocultara la visión, la escena que acababa de desarrollarse resonando en su mente. Broly, Vegeta, ambos son tan fuertes ahora, apretó los puños con más fuerza, sus uñas casi clavándose en su carne. Debo alcanzarlos, este pensamiento no pudo ser reprimido. Beerus se recostó en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro severo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, tan fugaz que casi nadie la percibió, y al instante siguiente, ese atisbo de sonrisa se desvaneció, dejando solo frialdad en su rostro. Beerus tarareó suavemente, prolongando el sonido con lentitud. No está mal. Claramente, sus palabras no se suavizaron, pero ese rastro de autosuficiencia era innegable. Whis entrecerró los ojos y miró de reojo, su sonrisa revelando un poco de astucia. Lord Beerus, en realidad está usted muy contento, ¿verdad? Callarse la boca. La voz de Beerus se tornó fría al instante, pero las puntas de sus orejas estaban teñidas de un ligero tono rojizo. Los dos pequeños senos se quedaron de pie sobre sus asientos, agitando manos y pies, con sus ojos violetas brillando como estrellas. Sus voces se unieron, nítidas y agudas, como pájaros que cantaban. El universo 7 ganó. ¡Qué increíble! Las superesferas del dragón son suyas. El gran sacerdote alzó la mano derecha, un gesto de una majestad invisible que atrajo todas las miradas en la arena. Un silencio sepulcral se apoderó del recinto. El aire se enfrió y la respiración pareció detenerse automáticamente. Innumerables miradas se posaron en él. Su voz resonó, muy suave, pero pareció penetrar en el corazón de todos. El universo 7 ha ganado el torneo del poder y recibirá las superesferas del dragón como recompensa. Lentamente alzó la mano derecha, y sus mangas anchas se deslizaron dejando al descubierto unos dedos delgados y pálidos. El movimiento fue lento, pero oprimió todo el recinto hasta dejarlo sin aliento, como si la gravedad del universo entero se hubiera concentrado en ese único gesto. En el lugar, incluso el viento y el polvo parecían haber sido congelados. Todos los luchadores y espectadores contuvieron la respiración. El ruido de hacía un instante se había silenciado. La mirada del gran sacerdote recorrió el recinto, deteniéndose finalmente en la arena. Sus labios se movieron levemente, su voz no era aguda, pero pareció resonar en los oídos de todos. Torneo del poder, oficialmente terminado. Siguió un breve silencio.
Cada palabra que se pronunciaba era como un meteorito estrellándose contra el corazón de la gente. El ganador. Universo 7. Justo cuando terminó de hablar, la zona de espectadores del Universo 7 se incendió, estallándose instantáneamente en gritos. La ola de vítores elevó el cielo, liberando todas las emociones reprimidas. El aire se estremeció y los asientos parecieron vibrar. Krillin fue el primero en levantarse, su cabeza redonda reflejando una luz blanca, tan emocionado que casi agitó los brazos. Gritó hasta quedarse ronco. Ganamos. Ganamos. ¿Oíste eso? Ganamos. Su voz era ronca, las lágrimas le brotaron de los ojos y dio vueltas como un niño, casi chocando con Tien Shinhan. Tien Shinhan se puso de pie lentamente, con los puños apretados y el pecho agitado. Su tercer ojo se abrió de repente. Aquellas pupilas estrelladas, normalmente tranquilas, ardían como llamas. No se ocultó, dejando que las lágrimas resbalaran por sus mejillas, con los labios apretados, negándose a llorar en voz alta. El maestro Rossi se apoyó en su bastón, tambaleándose al ponerse de pie. Sus ojos, tras las gafas de lectura, se entrecerraron, dejando entrever las arrugas de la sonrisa. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, reflejando una expresión de alivio tras soportar una carga prolongada. Asintió lentamente, como si finalmente se liberara del peso de tantos años. Gohan se irguió, con los puños apretados de nuevo, pero todo su ser resplandecía. Miró a su padre, que estaba a un lado, sonriendo radiante. Pero la sonrisa de Son Goku era tan tenue como la niebla, incapaz de ocultar el brillo persistente en sus ojos. Contempló la arena, fijando la mirada en el lugar donde el oponente había desaparecido, tamborileando rítmicamente con los dedos en sus brazos, moviendo los labios, pero no dijo nada. Nadie sabía lo que bullía en su corazón. Beerus seguía recostado, algo arrogante, con la barbilla en alto. Estuvo a punto de reírse a carcajadas, pero al instante siguiente recuperó la calma, apartando la mirada como si no le importara nada. Con voz baja y nasal, dijo: no está mal. Whis se inclinó de nuevo, entrecerrando los ojos, con una voz ligera y una sonrisa un tanto traviesa. Lord Beerus, ¿sigues fingiendo cuando estás tan feliz? El rostro de Beerus se tensó y respondió directamente: cállate. Los dos Zeno que estaban en lo alto se pusieron de pie sobre sus asientos, agitando las manos y los pies frenéticamente, como dos ardillas ansiosas, con los ojos brillantes. Uno señaló al Universo 7 y gritó con voz firme: el Universo 7 ganó. ¡Qué increíble! El otro también avanzaba violentamente, casi sacudiendo la cabeza. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! El gran sacerdote suena levemente, con discreción y elegancia. Extendió su mano derecha, abriendo lentamente sus 5 dedos, cuyas puntas apuntaban hacia el reino del vacío. Según el acuerdo, ahora, invoquen las superesferas del dragón. Su palma se ilumina con una luz dorada. Al principio, eran solo puntos de luz estelar, muy deslumbrantes, e inmediatamente después, la luz se hizo cada vez más intensa, como un sol que se había acumulado durante 10.000 años y que de repente irrumpía. Un torrente de luz dorada brotó de su palma, brillando con tal intensidad que nadie podía mantener los ojos abiertos. El público alzó las manos para taparse los ojos, e incluso las pupilas de los luchadores más fuertes se contrajeron violentamente. Ese rayo de luz se precipitó directamente hacia el alto cielo del mundo del vacío, encendiendo toda la oscuridad más profunda. Capítulo 240. La elección del derecho a conceder deseos. 7 esferas doradas emergieron repentinamente en el reino del vacío, como pequeños soles que brotaban de la oscuridad. Se manifestaron lentamente bajo el velo de la noche, brillando intensamente como si fueran estrellas recién nacidas en el universo. Cada esfera irradiaba una cálida y sagrada luz dorada, y las estrellas rojas en sus superficies parpadeaban intermitentemente, como si susurraran un antiguo secreto. Las esferas del dragón giraron y se dispusieron sobre la arena, formando un círculo perfecto, silencioso y misterioso. En ese instante, todo el público guardó silencio, aún más profundo que antes. Las corrientes de aire parecían haber sido detenidas. Incluso el polvo se quedó suspendido en el aire, sin atreverse a moverse. Todas las miradas estaban fijas en las esferas del dragón. Incluso Zeno dejó de bailar, inclinando la cabeza con curiosidad, sus ojos violetas reflejando esa capa de luz dorada. Sus bocas estaban ligeramente abiertas, como las de niños hipnotizados por un caramelo. El Zeno de la izquierda no pudo evitar susurrar con admiración: ¡qué bonitas! El de la derecha tenía los ojos muy abiertos, incapaz de contener la sorpresa en su voz.
¡Qué grandes! El gran sacerdote retiró la mano, sus vestiduras cayeron suavemente mientras permanecía firme en su sitio. Su voz, tranquila y majestuosa como siempre, resonó en los oídos de todos como un trueno. Las superesferas del dragón han sido reunidas. Representantes del universo vencedor, por favor, den un paso al frente para pedir su deseo. Ahora, todas las miradas estaban puestas en los asientos del universo 7. Broly permanecía de pie en el escenario, con sus profundos ojos verdes como frías esmeraldas, mirando fijamente las enormes esferas del dragón suspendidas en el aire. Las 7 esferas flotaban silenciosamente, emitiendo una suave luz dorada como estrellas dormidas. Su rostro no delataba ninguna emoción. Sus músculos estaban tensos como la roca, e incluso su respiración era ligeramente contenida. Una suave brisa agitaba su largo cabello, haciendo ondear suavemente, pero aparte de su cabello, permanecía allí inmóvil como una estatua esculpida. Vegeta estaba cerca, también mirando fijamente las esferas del dragón. Fruncía el ceño, apretaba los labios y mantenía las manos a los lados con los dedos apretados, como si intentara contener una fuerte emoción. Las corrientes de aire en el borde del escenario levantaban polvo que rozaba sus botas de combate, produciendo un crujido, pero él lo ignoraba por completo. Solo sentí el palpitar de las venas de su frente. De repente, Son Goku, que estaba en las gradas, se levantó sobresaltado, con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo inclinado hacia adelante como un leopardo listo para atacar. Gritó con fuerza hacia la arena. Broly. Vegeta. ¿Quién de ustedes va a pedir el deseo? En cuanto terminó de hablar, Krillin, que estaba a su lado, encogió el cuello y murmuró unas palabras, pero su voz quedó completamente ahogada por el fuerte grito de Son Goku. Broly no se apresuró a responder. Permaneció en silencio un instante. En el aire, solo se oía el tenue zumbido de la luz columnar sobre la arena. Lentamente, desvió la mirada y se giró, con movimientos firmes como los de una gran bestia que reúne fuerzas. Broly examina las grietas y los escombros del escenario, fijando finalmente su mirada en el gran sacerdote inmóvil sobre la plataforma elevada. El gran sacerdote permanecía sentado erguido, con las manos cruzadas sobre las rodillas, su largo cabello plateado cayendo sobre sus hombros, y su rostro lucía siempre esa sonrisa indiferente y distante. Su excelencia, gran sacerdote, dijo Broly finalmente, con voz baja y firme, cargada de un poder incontenible. Cada palabra parecía resonar en el vacío del mundo. Tengo una petición. El gran sacerdote ladeó ligeramente la cabeza, con un gesto tan elegante como la brisa que acaricia el agua, y levantó un dedo levemente, indicándole que continuara. Sus ojos grises permanecían tan serenos e inmutables como siempre. Renuncio a mi derecho a pedir un deseo. Broly pronunció cada palabra muy despacio, cada sílaba resonando con fuerza, como una piedra golpeando la superficie del agua. Apretó los puños a los costados hasta que le crujieron los nudillos, y luego los relajó lentamente. Pero pido que, después del torneo del poder, me busquen un oponente más fuerte. Todo el público estaba alborotado. Krillin, en las gradas, estaba a punto de estallar. Se levantó de un salto, con los ojos desorbitados y la boca abierta de par en par. Señaló a Broly con un dedo tembloroso, con la voz quebrada. Él, ¿qué dijo? ¿Renunciar al derecho a pedir un deseo? ¿Está loco? A su lado, el tercer ojo de Tien Shinhan se abrió de golpe, su pupila dorada contrayéndose violentamente como un ave de rapiña lista para atacar. Apoyando las rodillas, se inclinó hacia adelante, con voz baja y urgente. ¿Renunciar al derecho a pedir un deseo? Está loco. La esfera del dragón puede resucitar a los muertos, o incluso cambiar la ley del universo. Agarró el reposabrazos de su asiento con tanta fuerza que le dejaron varias marcas profundas. Beerus, el dios de la destrucción, se recostó perezosamente contra el respaldo de su silla, con las pupilas grises entrecerradas como las de un gato que acecha a su presa. Una sonrisa enigmática asomó en la comisura de sus labios, y sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre la mesa. Este chico murmuró, aunque Whis, que estaba cerca, lo oyó con claridad. El cabello plateado de Whis brillaba levemente bajo las luces. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando su bastón sobre las rodillas, y sonriendo con calma. El señor Broly es un guerrero de pura cepa. Su sonrisa se acentuó, sus ojos se curvaron formando finas medias lunas, pero un destello de luz pasó bajo su mirada, difícil de descifrar. El gran sacerdote dirigió su mirada hacia Broly. Sus ojos grises eran como un lago helado, desprovistos de emoción alguna. Su respiración era tan débil que parecía imperceptible.
En ese instante de silencio, la escena era lo suficientemente silenciosa como para oírla. Tras unos segundos de silencio, cada segundo prolongado al máximo, finalmente aumentando. Aunque el movimiento fue extremadamente leve, todos los presentes lo vieron con claridad. Solicitar instrucciones a Zeno. El tono del gran sacerdote se mantuvo firme, como un arroyo que fluye lentamente por las montañas. Si Zeno está de acuerdo, naturalmente se tomarán las medidas necesarias. Mientras hablaba, su dedo trazó ligeramente el aire, como si dibujara un símbolo invisible. Broly se acercó con firmeza y decisión. Sin decir nada más, se giró y regresó al centro de la arena. Una vez más, solo las 7 esferas del dragón permanecían en sus ojos. Esta vez, su pecho subía y bajaba ligeramente, y por fin respiraba con normalidad, como un motor recién arrancado. Vegeta miró a Broly. Esa mirada lo contenía todo. Escrutinio, desdén y un raro toque de admiración. Resopló y entró en la arena. Cada paso era pesado. Sus botas de combate golpeaban la superficie con un sordo golpe, como si estuviera reprimiendo alguna emoción a punto de estallar. Su cabello gris plateado flotaba ligeramente en las corrientes de aire, y con cada paso, el ki a su alrededor se hacía más fuerte. Vegeta se detuvo bajo las 7 esferas del dragón y alzó la vista. Las esferas flotaban a unos 10 metros sobre su cabeza. Cada una era más grande que su puño, y la luz dorada lo iluminaba como si estuviera revestido de resplandor. Respiró hondo, expandiendo su pecho, y luego exhaló lentamente, creando un ligero torbellino. Entonces, gritó en voz alta en el idioma común del universo. Sal, Super Shenron. Justo cuando terminó de hablar, las 7 esferas del dragón se estallaron simultáneamente con una luz dorada cegadora. Él fue resplandor como una explosión que engulló todo el mundo del vacío en un abrir y cerrar de ojos. Todos quedaron cegados por la luz. Un brillo pálido e intenso surgió en el borde de la arena, y el aire comenzó a vibrar y a zumbar. A continuación, 7 pilares dorados de luz se dispararon directamente hacia el cielo sobre la arena, entrecruzándose y convergiendo en un enorme rayo que atravesó los cielos. La energía fluía dentro del rayo, rugiendo como un trueno. Un par de enormes ojos rojos se abrió lentamente en el reino del vacío. Esos ojos, cada uno tan grande como un planeta, tenían pupilas finas y largas como las de una serpiente, frías y profundas. Miraban hacia abajo, a toda la arena, a todos los universos, a toda la existencia. Densos patrones dorados fluían y brillaban dentro de los ojos, como si estuvieran vivos. La luz se derramó, cubriendo el suelo del mundo del vacío con una capa de rojo oscuro. El aire se volvió denso. Los dioses y guerreros contuvieron la respiración inconscientemente, y nadie se atrevió a emitir un sonido.